Buenas tardes. Nos encontramos hoy clausurando este ciclo de conferencias que acompaña a la exposición que se encuentra en las salas del Archivo Municipal y que de alguna forma pues también finaliza hoy, con lo cual pues el que no haya podido verla pues ya se queda sin verla. Hay un proyecto de poderla llevar a diferentes localidades que nos pidan el poder llevarlo y que esas localidades a su vez puedan exponer también aquellos documentos o objetos o cartas o cualquier elemento que sirva un poco de relación con todo el desastre de Anual y con el norte de África, y de esa forma pues que esta exposición no quede solo en Málaga, sino que se pueda trasladar, pero eso depende ya de cada comunidad. En principio voy a saludar a los miembros de la Asociación Torrijos, a la representante de la Sociedad Erasmiana y a todos los que han sido fieles seguidores nuestros y a los que se han incorporado hoy por lo mismo. Muchas gracias por venir y vamos a dar comienzo ya a esta última conferencia. Nuestro conferenciante, pues muchos de ustedes lo conocerán, es Esteban Alcántara Alcaide, que nació en Málaga. Llevó a cabo todos sus estudios en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria. En 1975 terminó sus estudios como militar de carrera en la Academia de Infantería de Toledo, prestando sus servicios en diferentes unidades y centros, como el Regimiento de Infantería Aragón número 17, el Regimiento de Infantería Extremadura número 15, Segunda Jefatura de Tropas de la 9ª Región Militar, Regimiento de Infantería Melilla número 52, Regimiento de Cazadores de Montaña Tercio Viejo de Sicilia número 67, Batallón de Cazadores de Montaña Colón II, Gobierno Militar de Málaga y Jefatura Logística Territorial de Málaga. Y por último, en la Unidad de Apoyo y Logístico 22 de Granada y Destacamento de Sierra Elvira. Su último cometido como militar en activo fue el de jefe de la Plana Mayor de la Jefatura de Estudios del Patronato Virgen de la Paz de Ronda, centro de preparación para los aspirantes a ingresar en las carreras superiores de los ejércitos de tierra y aire y Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Condecorado con varias ocasiones, hoy es comandante retirado y caballero de la Orden de San Hermenegildo. Además de su faceta castrense, es licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Historia de la Universidad de Málaga y durante años se ha implicado en el mundo cultural de la provincia a través de entidades como la Academia de Humanidades de Santo Tomás o colectivos como Málaga Siglo XXI, Almijara y sobre todo su gran proyecto y su ambicioso proyecto de Torrijos 1831. Escritor, historiador y también un experto dibujante, ha publicado varios libros en la especialidad de cómic histórico, como La Ruta de Anual, La Pasión de Jesucristo, 1487, La Conquista de Málaga, Málaga frente a la Guerra de la Independencia, 1808-1812, que tuvo una reedición y tuve el honor de poder presentarlo, Gibraltar, 1704, El último día y la Soberana Orden de Malta, la historia. Sus dibujos se encuentran en exposición permanente en el Centro de Interpretación Histórico del Castillo de Gibralfaro y en la torre del Museo de la Cala de Mijas, y pasados a cerámica en azulejos en la vía pública en Alaurín de la Torre y la Ruta Mudéjar de Comares. Ha realizado trabajos de investigación en Anual, en Bailén, Guadalete y Valls. Su última novela publicada es Torremolinos Dreams. En los últimos años han destacado sus trabajos en torno a la figura de José María Torrijos, investigaciones como la Ruta de Torrijos, la Alquería de Mollina y su cerco, artículos de prensa, colaboraciones en revistas especializadas y ciclos de conferencia así lo avalan. Y además ha realizado diversos dibujos y acuarelas sobre el personaje y es coautor del musical Torrijos, 1999, 3 libros sobre Torrijos, El secreto de la Plaza de la Merced, Del Charcón a la Alquería, Un camino para Torrijos y Requiem por Torrijos completan su obra. Y pues nos obsequia
ahora que en cuanto desaparezca el COVID, con numerosas representaciones de diversos acontecimientos de tipo histórico. Sobre todo, pues les invito a que cuando se reanude puedan ver pues todo lo que es la alquería, la representación de la cuerda de presos, etcétera. Pero lo que más nos une a Esteban, tanto al profesor Pedro Pérez Frías como a mí, a él por ser militar, a mí porque tuve el honor de ser su profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, pero ya no digo los años. Así que para nosotros es un placer inmenso que hoy esté aquí con nosotros, porque no solo nos une pues esa amistad, sino una admiración profunda por todo lo que él realiza, la exposición que hay ahora en el Convento del Carmen, en el refectorio, y admiramos, apoyamos y siempre que podemos le damos difusión a todo lo que él hace. Y siempre que él ha realizado cualquier actividad, también ha venido a la universidad para que le diéramos difusión entre los alumnos, profesores, etcétera. Y ya digo, porque para todos pues es un ejemplo en toda su trayectoria, tanto castrense como académica. Y le doy paso a su conferencia. Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, señoras y señores, y como no puede ser menos, pues agradecer a mi estimadísima catedrática Marion Reder, que es verdad, como lo que dice ella, pues nos une muchísima amistad. Yo tuve la suerte de tenerla ya en segundo año de carrera y aparte de ser una extraordinaria profesora, su humanidad estaba contrastada entre todos los alumnos. Y ese cariño pues no se ha olvidado durante todo este tiempo. Y lo que dice Marion, hemos estado colaborando a lo largo de muchos años en actividades que bien la creaban Marion y Pedro Luis Pérez Frías, y otras veces era Torrijos, y así combinadamente pues hemos estado en muchísimos actos. Así que, Marion, muchísimas gracias por tus palabras. También tengo que agradecer especialmente a Pedro Luis Pérez Frías el que me designara precisamente para dar la conferencia en este día que es realmente emblemático, porque estamos justo en la tarde, 100 años antes, había caído la posición de Igueriben. Es decir, que en una tarde como esta, de un 21 de julio, cayó Igueriben y, por lo tanto, Pedro, te agradezco muchísimo esta atención que has tenido. Sabe que le tengo muchísimo cariño a todos los personajes de Igueriben. Desde que allá por el año 1981 publiqué el primer serial en el periódico Sur, y a partir de ahí pues me han unido muchísimas cosas con estos personajes de Igueriben. Quiero señalar también que la conferencia que voy a dar hoy tiene para mí un objetivo claro, que es dejar patente que Igueriben no cayó por falta de valor ni sacrificio de sus defensores, sino por otras circunstancias y por otras responsabilidades que no le correspondieron a ellos. Y finalmente diré que me voy a permitir no explicar la biografía del comandante Benítez, porque entonces me va a pasar como me pasó el otro día en el Burgo, que explica la biografía del comandante Benítez y además tienes que hacer el añadido de explicar toda la progresión de las tropas de la Comandancia General de Melilla desde la línea del Quer hasta el Valle de Anual, y entonces ahí también se pierde mucho tiempo. Ya me ha pegado un toque Pedro y me ha dicho tienes que ir con el tiempo. Y vamos a ver si lo consigo, porque no es tarea fácil explicar todo lo que creo que quiero exponer aquí hoy. De entrada, nos vamos a fijar en ese pequeño plano que tenemos ahí y nos vamos a situar en un día, en el día de arranque de esta exposición, que va a ser el día 2 de junio del año 1991. Nos encontramos en ese día. Bueno, ¿y qué es lo que hay en ese día? Pues de entrada vamos a seguir la línea verde señalada aquí en el plano, en el que se pueden ver una serie de posiciones españolas que conforman lo que se conocía entonces como la línea avanzada de las tropas de la Comandancia General de Melilla. Esta línea partía desde Sidi Idris, que estaba junto a las orillas del Mediterráneo, continuaban en Anual y a partir de Anual, porque claro, he dicho que empezamos el día 2 de junio,
e Higueriben no estaba todavía colocada la posición, le quedaban 5 días para colocarse. Y entonces habría que ir hacia una serie de posiciones colocadas en este sentido, es decir, desde norte a este, que atravesaban la cordillera de Beni Ulises. Y ahí había una serie de posiciones, como era Izumar, como era Megestad, como era la posición A, como era la posición de Yebeludia, Moravo, hasta desembocar en el Valle del Garet, donde se encontraba la posición de Bentiez. A partir de ahí, hacia el sur, una decena de posiciones, entre las que estaban Midar y Bujafora, y finalmente Zoco de Telata. Es decir, la línea verde esa constituía una longitud de 55 kilómetros. Detrás de esa línea, hacia Melilla, nos encontrábamos con 50 kilómetros cuadrados hacia Melilla, y salpicada por un centenar casi de posiciones, cogiendo también, por supuesto, las que estaban en vanguardia, casi todas de las mismas características. Estas posiciones estaban montadas sobre cerros, montículos, etcétera, etcétera, pero casi todas ellas aisladas y sobrevivían gracias a los convoyes de aprovisionamiento que le traían los víveres, le traían el agua, le traían la munición y le traían los repuestos de armamento. Si los convoyes no llegaban a las posiciones ya empezaban a estar en situación crítica. ¿Y qué es lo que pasaba? Que 4 francotiradores rifeños, que entonces se les conocía como pacos, se emboscaban, empezaban a disparar a estos convoyes, y ya como mínimo el convoy ya se retrasaba, aparte de tener casi siempre 3 o 4 bajas en acémilas, en acemileros, en gente de la escolta, y hasta que no hacían las descubiertas, las escoltas, y lograban alejar a estos francotiradores, ya habían conseguido su objetivo, ya el convoy se había parado durante unas horas, y esto ya repercutía, por supuesto, en la moral de estas posiciones. He dicho que estamos en el día 2 de junio y resulta de que ha habido realmente un drama muy importante el día 1 de junio. Ha caído la posición de Abarrán, al oeste del río Amecrán, que lo pueden ver ahí muy pegadito a lo que es la línea verde española, la línea avanzada. La posición de Abarrán ha caído y ha sido un desastre. Algunos historiadores estiman que Abarrán cayó en media hora, otros en 1 hora y otros en 2 horas. Da exactamente igual. El caso es que los oficiales mueren en Abarrán muy pronto, la mayoría de la tropa es masacrada y algunos logran llegar a Sidi Idris y otros también logran llegar a lo que va a ser Anual. Y lo que cuentan realmente es espantoso, es un golpe. Va a crear diversos problemas entre el propio alto comisario de Marruecos, general Damaso, Berenguer y Fusté, y el propio general Silvestre. Entonces, hay un pesimismo en esos momentos Anual muy, muy grande en el día 2. Sí es verdad que se va a hacer un refuerzo de esa línea, que explicaré ahora un poquito más adelante, pero para el general Silvestre, su cuartel general y su Estado Mayor empieza a quedar muy, muy claro de que no cuentan ya con hombres suficientes para progresar hacia el oeste, hacia ese objetivo que se habían marcado con el alto comisario y con el vizconde de Eza, que era el ministro de guerra, de alcanzar la bahía de Alucemas, y que tampoco tienen medios suficientes. Y el plan de llegar a Alucemas ya se empieza a hacer un poquito abstracto del general para abajo, es decir, el cuartel general, Estado Mayor. Hablo de los jefes y me voy a remitir concretamente a una carta que fue descubierta no hace tantos años, que le envió el coronel Manella, que era el jefe del regimiento de caballería Alcántara número 14, a su mujer. Y le dijo: estamos a 31 kilómetros de Anual y me temo que las tropas de la comandancia no van a llegar nunca a Lucemas, que va a ser un objetivo finalmente tomado por el propio alto comisario. Si Manella le estaba comunicando eso a su mujer casi un mes antes que cayera Higueriben, ya se pueden hacer una idea cómo estaban las cosas. Voy a ver si puedo poner aquí el ratón, porque me parece que... Puedes tener el principal. Que al final no lo he metido. Pero tienes posibilidad de mover ahí. Prefiero por aquí, Pedro. No sé por dónde va. Voy a aprovechar este inciso para saludar a los miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que como son compañeros se me había pasado. Me pasa ya lo que a mi presidente, que se nos pasa y digo, ay, perdón. Ari Pepa.
Bueno, ahora parece que esto está ya medio funcionando. Bueno. Entonces, vamos a estar en lo siguiente. Al caer a Barrán, inmediatamente el día 2, el día con el que hemos empezado esta conferencia, la Jarca rifeña se va hacia Sidi Idris. Y qué casualidad que ahí tenemos ya un personaje del que se ha hablado en los últimos días aquí en las conferencias, que está Julio Benítez, y Benítez está a cargo de Sidi Idris. Esta posición es atacada en la tarde del día 2, la posición va a resistir. Es verdad que el cañonero Laya, como está junto al mar, la va a apoyar, va a haber un desembarco, van a tener un protagonismo importante los alférezes de navío La Zaga y Pérez de Guzmán, van a bajar la ametralladora, hieren al oficial que está a cargo de la artillería de Sidi Idris, pero Pérez de Guzmán se hace cargo de ella. El caso es que resuelven la situación y la Jarca rifeña, después de un día de combate durísimo, aparecen muchísimos cadáveres alrededor de la posición de Sidi Idris. El propio comandante Benítez, que ha dado ejemplo en todo momento en esa defensa, es un hombre que se convierte en el espíritu de esa defensa de la posición, va a ser herido y finalmente al día siguiente es liberada por una columna de socorro que había mandado el general Silvestre a la posición. Bien, el comandante Benítez regresa a Melilla, es baja por enfermo y durante un tiempo estará allí y ya no regresará a la primera línea de fuego hasta el mes de julio, el 13 de julio, en que relevará al comandante Mingo en la posición de Higueriben, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en una serie de puntos que las personas que se ven atraídas por este tema, yo creo que les va a agradar, ¿no? En primer lugar, aquí tenemos en este plano, en la parte de arriba, la posición de Anual, que se ve perfectamente, aquí está, y la posición avanzada de Anual, que se llamaba Darbo y Mellán. Aquí solamente había fuerzas nativas, policía indígena, al mando del comandante de Estado Mayor, Jesús Villar, que pertenecía en ese momento a la policía indígena. Aquí tenemos Anual, más abajo la posición de Izumar. Bien, se había colocado la posición de Talilí el día 3, ¿por qué? Porque al haber sido atacada Sidi Idris, convenía que entre Anual y arriba al norte hubiera una posición intermedia, ¿no? No voy a hablar sobre si esa posición se eligió bien, porque topográficamente nunca estuvo bien elegida, porque me voy a centrar en el tema de Higueriben, que la tenemos aquí. Siempre que leemos una biografía de Higueriben, resulta que aparece el mando designó que la posición de Higueriben tenía que ser colocada ahí, siempre el mando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién puso el dedo en el plano para decir, quiero esta posición al sur de Anual, aquí, en Cudi y Higueriben? Y vamos a hablar de él, del que hizo esta designación. Vamos a ver. El cuartel general de Silvestre estaba compuesto por su teniente coronel Manera, el teniente coronel Tulio López Ruiz, el comandante Hernández. También tenía su Estado Mayor. Pero el Estado Mayor de Melilla, cuyo jefe era Sánchez Monje, apenas salía de Melilla. Él su trabajo prácticamente como jefe de Estado Mayor lo realizaba en la propia ciudad. Está también Capablanca, el teniente coronel Capablanca, que aparece en muchas fotografías de esta época. Generalmente cuando el general Silvestre va y ocupa una posición, pues ahí está el teniente coronel Capablanca. Pero realmente el cerebro de todas las operaciones de Estado Mayor que se hacían en aquellos días en Anual era precisamente el primer jefe de la sección de operaciones de Estado Mayor. Y este hombre era Fidel Dávila Arrondo. Fidel Dávila es un personaje conocido en la historia de España, porque hay que tener en cuenta que en la propia Guerra Civil Española tuvo parte muy importante, sobre todo en lo que fue la estrategia ideada en la batalla del Ebro, que quizás haya sido la batalla más importante que haya existido en la Guerra Civil Española. Y Fidel Dávila terminaría siendo jefe del Estado Mayor Central y también ministro del Ejército, ¿no? Era un hombre concienzudo, era un hombre muy estudioso, muy aplicado, muy inteligente, pero sin embargo, por lo menos para mí, en Anual comete varios errores y concretamente en Higueriben también los comete. Esta es mi opinión. Lo que yo voy a decir aquí no son las tablas de la ley, por supuesto. Si les creo la inquietud para leer sobre este tema, pues mejor que mejor.
pero por lo que voy a exponer aquí, me parece que cometió algunos errores. Los errores están señalados aquí, en esta parte de la imagen que pongo en los problemas de Igueriben. ¿En qué se basó Fidel Dávila para designar Igueriben? Lo primero que hizo fue llamar a un avión de la base de Celuán y pidió una foto aérea circular, tomando como centro lo que es la propia Anual. Y a través de esa foto, de las sombras de esa foto, entendió que lo mejor era colocar la posición en Cudia y Igueriben. También hizo un estudio colocándose en Izumar, que Izumar mirando hacia lo que es el oeste, Igueriben está ahí y allí está el fondo. Lo hizo por la tarde y también lo hizo por la tarde desde Anual. Y en ambos sitios hay una neblina que en el valle del río Amesauro es muy persistente y se ve muy definida la figura de Igueriben, que parece casi un barco entrando en ese valle del Amesauro, ¿no? Y entonces él entendió de que era un sitio fuerte, porque luego va a hacer mucha referencia y va a decir, allí a lo alto los moros nunca subirán, pero se refiere a lo alto de Igueriben, porque a él le impone la altura que tenía, que no era tanta, era 600 y pico de metros, ¿no? 600 pocos metros, más o menos, ¿no? Pero bueno, realmente es un espolón muy saliente. Y entonces él se basó en eso, dijo, bueno, esto es un lugar bueno para poner la posición y vamos a ir adelante, pero no pisó la posición. Podría haber ido con gente de la policía indígena, como se hacían muchas operaciones, el haber llegado y haber decidido sobre el terreno, pero no lo hizo. Dávila no pisará Igueriben hasta el día 7 de junio, que es precisamente cuando va a llegar allí junto con los demás jefes y es el día ya que se toma la posición. Vamos a ver problemas que podía tener Igueriben. Vamos a ver. Yo soy Igueriben, ustedes son Anual. Aquí delante, ¿qué tenemos? Pues aquí lo que tenemos son una serie de colinas, pero con muchas quebradas. De tal forma que si un enemigo se aparapeta en esas colinas, pueden rechazar todos los apoyos que vengan desde Anual hacia Igueriben. No lo cortan. ¿Qué pensó Dávila? Dijo, bueno, que se coloquen ahí. Si se colocan ahí, con los cañones de Anual disparamos sobre la falda de Igueriben y los quitamos del medio. Porque el problema que tiene Dávila al juzgar a los rifeños en ese momento es que no sabe que los rifeños van a cambiar en dos cosas. Van a cambiar la estrategia y la táctica hasta entonces de enfrentarse con los españoles. Y esto es muy importante porque al propio Dávila le pilla por sorpresa. Es decir, los rifeños no van a atacar Igueriben como atacaron a Barrán o atacaron a Sidi Dris. Para atacar Igueriben van a concebir otra estrategia y la iremos explicando. Pero por lo tanto que quede patente de que por delante de Igueriben existen esas cotas que no son muy elevadas. Es verdad que los defensores de Igueriben podían disparar contra esas cotas desde arriba porque eran más altos. Igueriben les sacaba bastante altura a esas colinas. Pero esas colinas tenían esas quebradas de cara a los que vinieran de Anual. Eso lo primero. Después hay que señalar esta cota que está aquí con el 3. ¿La ven, no? Bien, de acuerdo. Esta cota se convertiría en una gran enemiga para Igueriben. Vamos a ver, aquí tenemos la posición Igueriben, que es este espacio con su morra y una posición adelantada. Se pensó, por parte de Dávila y de su Estado Mayor, que si los rifeños, por lo que fuera, ocuparan este punto, el número 3, desde aquí podrían hacerle daño perfectamente a Igueriben, pero claro, esta morra tiene también por detrás la posición Izumar, que estaba ocupada por los españoles. Los españoles también le podían hacer daño a esta cota, ¿no? Y pensaron que los jefes de la posición de Igueriben, en un principio Mingo o el comandante Benítez, podían desplazar gente a esta posición adelantada y de hecho lo empezaron a hacer, lo empezaron a practicar, mandaban un sargento y a 15 de tropas con el sargento y lo mantenían allí. Y durante un tiempo esta posición adelantada estuvo ahuyentando a un enemigo menor. O sea que la posición adelantada esta tuvo en un principio su fin. Pero veremos cómo después se va a ir complicando todo, ¿no? Al oeste de la Loma de los Árboles, lo tengo aquí, bueno, bien, la Loma de los Árboles. La Loma de los Árboles no se ve en esta fotografía, pero estaría aquí en esta parte de la caída de Igueriben. De esta loma vamos a hablar largo y tendido, porque esta loma va a ser protagonista fundamental en la caída de la propia Igueriben. Después vienen en otros planos y se ve mejor y demás, ¿no?
Esta loma de los árboles nacía en la parte noroeste de Igueriben, en la parte baja, y en ángulo se dirigía al monte Abarrán. Y es una loma que no es muy alta. La caballería, por ejemplo, podía haberla desbordado en muchas ocasiones. Personalmente estuve en la loma y la recorrí a pie, es decir, que quería buscar un poco los fallos de la famosa loma, que es lo que nos da los quebraderos de cabeza a la gente que se introducen en los temas de Igueriben, porque no para de salir a ver por qué era tan insuperable esta loma, ¿no? Esta loma tiene unos 7 kilómetros de largo, parte de la base de Igueriben, y está orientada concretamente hacia el monte Abarrán, pero planta cara en algunos de sus sectores a la propia Noal, a la propia Darbu y Mellán, y también a Talilí. O sea, es decir, que también da cara a Igueriben, pero como son 7 kilómetros de largo, pues da cara a varias posiciones españolas. Otro problema para Igueriben, la Aguada. La Aguada estaba a 4,5 kilómetros, cerca de Anual, porque Anual estaba a 4 a 5,5 kilómetros aproximadamente. Es decir, la Aguada estaba un poquito más abajo del sur de Anual, pero estaba a 4,5 kilómetros. ¿Cómo le llegaría el agua a los de Igueriben? Por los convoyes que cada 2 días se hacían desde la propia Anual. Ahí, vuelvo a insistir, que venían los víveres, el agua, la munición que se iba gastando, los repuestos del armamento, que también era muy necesario, el pan, todo venía por ahí, la prensa y las pagas, es decir, todo venía en los convoyes. Y también los de Igueriben podían hacer su aguada. De hecho, ellos tenían 7 acémilas, tendrían 7 acémilas agregadas y tendrían sus cuadras, y tendrían sus acemileros, y ellos cada 2 días también harían su aguada. El sistema que tenían era bajar 20 hombres a la orden de un sargento y un cabo, y entonces iban desplegando 2 tiradores vamos a suponer, cada 150 metros. Y así iban alargando. Es decir, hombres que protegieran en la retirada a la gente que hacía la aguada. Cuando fueran retornando, esas escoltas se iban incorporando y subían hacia arriba. Eso de momento, en un principio lo estuvieron haciendo los defensores de Igueriben, ¿no? Habría otro problema más. Podrían tirar los rifeños proyectiles de cañón sobre los de Igueriben. En un principio, claro, montan Igueriben el día 7 y los cañones de Abarrán han sido capturados por los rifeños y se lo han llevado, lo han quitado del medio. Al principio los cañones esos son paseados como trofeo por los aduares, como diciendo hemos vencido a los españoles, tenemos sus cañones aquí, pero muy pronto le van a decir no, con esto vamos a aprender a tirar y vamos a tirar bien. Claro, se le pinta de caramelo si emplazan cañones aquí, en esta zona, concretamente en este espacio que es Umar Usaid, que es una posición debajo de Tizi Asa, la famosa Tizi Asa, que recuerden que después el teniente coronel Valenzuela morirá tiempo después en esa zona, porque es una zona realmente muy escabrosa toda esta zona. Pero si colocaban cañones ahí, Igueriben desde Umar Usaid no se ve así, se ve así. Es decir, que están viendo a los hombres moviéndose por la posición y francamente es un problema, va a ser un problema. Pero repito, en ese momento nadie cae de que van a aparecer los cañones de Abarrán disparando contra la posición. Otro problema para la pobre Igueriben. Resulta de que la posición era muy pequeña en su superficie, era pequeñita, pero tenía una joroba. Y esto hacía que las tiendas cónicas, cuando se instalaban, sobresalieran de los parapetos, de tal forma, con los disparos de Mauser, le iban metiendo disparos en la loneta. Por lo tanto, hacía muy peligrosa la vida en la propia tienda de campaña. ¿Qué hicieron? Pues en dar orden que se picara, se rebajara el terreno dentro de las tiendas cónicas. Bueno, lo que fue realmente una medida para sobrevivir, gracias a eso, las personas que visitan hoy día Igueriben pueden saber dónde estaban las 10 tiendas de la posición, porque es lo único que ha quedado, los boquetes. Es decir, rebajados, y también hay que tener en cuenta la erosión lo que ha hecho, ya no encontramos unos boquetes profundos, sino suavizados, pero se pueden contar, les aseguro que se llega allí y se pueden contar, por lo menos en el año, cuando fuimos a la expedición del año 89, se podían contar perfectamente, ¿no? Otro problema que habría para la posición, nunca hubo un médico en Igueriben, lo cual hubiera hecho falta, porque en Igueriben terminan defendiendo la posición, en un principio eran unos 300, pero después con el convoy que se queda el día 17 pasan a ser 350, ¿no?
esto sería otro problema. Aquí pueden leer la guarnición, que la integraron desde un principio. Por supuesto, un comandante, estaba la segunda compañía del primer batallón del regimiento Ceriñola, la cuarta del tercero, había una sección de ametralladora, estaba una batería del regimiento del grupo hipomóvil, del tercer grupo hipomóvil del regimiento mixto de artillería de Melilla, la sección de ametralladora, había un grupo de telégrafo integrado por un cabo y 2 soldados, que eran los que hacían las señales y se comunicaban con Anual. Pero he querido reflejar aquí, sobre todo, los inconvenientes que tenía la posición. La posición se va a tomar el día 7 de junio. A esta foto, que se ven los mandos que están aquí en el momento de tomar la posición, le tengo mucho cariño porque me la entregó un señor hace, en los años que estábamos contigo, Mario, me la entregó. Y resulta que recoge a 4 personajes importantes. Por un lado está el general Navarro, que está con los prismáticos. Después, a la izquierda, el teniente coronel Fidel Dávila, que está de espaldas, se le ve un poquito el fajín de Estado Mayor. A la izquierda, un militar de cuerpo entero, yo lo considero así, por sus acciones en Marruecos, que era Núñez del Prado. Y de frente está el que era coronel, jefe de la policía indígena, que era Gabriel de Morales y Mendigutia, una persona también de acreditado prestigio. Abajo, en la foto aquí de abajo, se puede ver a los soldados de ingeniero de la segunda compañía del regimiento de zapadores de Melilla, que estaban dirigidos por el capitán Aguirre Ortiz de Zárate. Estos ingenieros estuvieron trabajando durante el día 7 intensamente allí en Igueriben, estuvieron colocando, en fin, los parapetos. Igueriben, que gracias al plano que nos dejó el teniente Casado, Luis Casado Escudero, que era sería el único oficial que escaparía vivo de Igueriben, pues en fin, él cuando escribió su libro y salió publicado en diciembre del año 1923, pues adosó este plano que están viendo ustedes y explicaba perfectamente cómo estaba distribuida la posición. Todos los círculos redondos son las tiendas cónicas. Aquí a la izquierda ven la batería, los 4 cañones de la batería. Arriba al norte, en el muro norte, estaban las cocinas, estaba la cuadra. También en el muro este tendríamos la puerta de la posición con 2 ametralladoras de la sección de ametralladora del teniente Galán, el cuerpo de guardia, una alambrada duplicada. En un principio las letrinas estaban colocadas allí, pero vamos, aquello duró un cuento prácticamente, porque ya todo lo tendrían que hacer dentro de la posición, porque además es muy fácil batir Igueriben desde diferentes puntos, ¿no? Y aquí está el camino. También aquí aparece señalado Pozo Seco, y fue porque un CAI de la zona, amigo de los españoles, le dijo, mire, le dijo al comandante Mingo, ahí hubo un pozo durante un tiempo. Entonces los españoles pusieron todo el interés que tuvieron porque, claro, el pozo le pillaba muy cerca. Realmente, de haber sido así, hubiera sido formidable para ellos, ¿no? Pero nunca se pudo sacar agua, pese a que lo intentaron en repetidas ocasiones. Vamos a ir a algunos pormenores. Aquí tenemos la artillería. La artillería eran 4 cañones, 4 piezas de 75 milímetros de cañones Schneider, mandado por el capitán Federico de la Paz de la Orduña. Para mí un oficial muy íntegro, tenía mucha ascendencia sobre su tropa, ya llevaba mandando esa batería desde hacía algún tiempo, había estado actuando con la batería en diferentes puntos, y con él llevaba un oficial que era Julio Bustamante, que estaba muy unido al capitán Federico de la Paz. De hecho, morirán juntos el día que salieron de la posición de Igueriben, combatiendo con los rifeños, estarán juntos. Estos cañones disparaban granadas rompedoras y también tenían granadas de metralla. Especialmente, no sé por qué, en casi todas las partes del capitán La Paz le está pidiendo granadas de metralla. Y el por qué también tiene una explicación, porque indudablemente los rifeños por la parte norte se acercaban mucho, y La Paz lo que hacía es que los 2 cañones que tenía girados en la parte más norte los giraba y los metía en el muro norte y tiraba con metralla a los rifeños que se acercaban más, ¿no? Diversos oficiales y clases también que participaron y murieron en Igueriben. Tenemos aquí al teniente Justo Sierra, de Ceriñola 42, precisamente su nieto, tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros. Nos apoyó hace poco con diferentes artículos que puso en la exposición, así que Paco, muchísimas gracias por todo.
Aquí tenemos al sargento Armando Antón, que fue la primera baja en Igueriben, que cayó precisamente en la mañana del día 17. Del teniente Nogués hablaré un poquito más adelante. Bustamante, del que he hablado ahora, el capitán Arturo Burner. Este capitán mandaba a las fuerzas que defendían el muro norte de Igueriben. El teniente Galán, aquí tenemos al teniente Castro Muñoz, que mandaría la compañía que defendió el parapeto sur de Igueriben. Tengo que decir que este teniente nunca tuvo que estar mandando esa compañía, que su capitán del Corral era el destinado a mandar la compañía junto con él. Pero la mujer de Del Corral se puso muy grave y se tuvo que ir para Anual. Y eso salvó a Del Corral de morir con sus compañeros en Igueriben. El capitán Federico La Paz de Orduña. Y quiero decir también sobre este alférez, Enrique Ruiz Osuna, pero al cual le dedicaré unas palabras al final, porque tuvo una importante actuación el día que se evacuó la oposición, ¿no? Seguimos. Esto es muy importante porque la zona que está reflejada en amarillo, esto es lo que va a hacer vivir o morir a Igueriben. Como vemos, en un momento determinado, pues las posiciones estaban colocadas, como hemos referido antes, Anual. En esta zona, en teoría, tenía que estar dominada por el ejército español. Primero por las descubiertas que se hacían de Anual hacia el oeste. Es decir, casi todos los días se hacían descubiertas que llegaban a la loma de los árboles. No pierdan de vista esta loma. Se hacían descubiertas. No había puestos de guarnición aquí, ni patrullas, pero sí había descubiertas. Se hacían cada día porque cada vez que se tenía que tomar el agua en las pozas y en el río Anual, pues había que hacer una descubierta y asomarse a lo que daba hacia el valle de la Mesauro y el valle del Almecrán y ver si había rifeños o no. Es decir, había que asomar la cabeza. Había que asomar la cabeza. Aquí está Izumar y aquí está Igueriben. Por tanto, se entendía, y digo malamente, de que esto estaba controlado. Y este espacio es que tenía que estar controlado, porque en el momento que los rifeños sobrepasaran o se instalaran en la loma de los árboles, ya estaban interfiriendo el propio área campamental de Anual, porque Anual se servía del agua de estos arroyos. En el momento que podían batirnos desde la zona de los árboles, en ese momento ya la situación entraba muy comprometida, en una situación muy comprometida. Por lo tanto, esta situación ya no va a estar tan bonita. Ya lo verán el giro que pega esto, concretamente el día 16 de junio. Está claro que después de haber caído a Barran, las cávilas de los Tensemaní, los Beniurriguel, los Bocoya, los Tafesi, los Beniulise a medias, porque todavía hay una facción de que les permiten, o sea, no están, parecen sumisos en la parte sobre todo que está en el desfiladero de Izumar y sobre todo la zona de Metalza, ya se empiezan a dar cuenta que el efecto rebote que ha tenido la caída de Abarrán ha animado en mucho a los rifeños. Y bueno, y emerge la figura de Aldelcrín, aunque había otros tantos jefes, tensemaníes, tafesir y de Metalza, que eran relevantes, pero ya está la figura de Aldelcrín. Y hay un tema muy claro, ya hay una voluntad de resistir. Y va a ser determinante esa voluntad de resistir. Y también hay una cosa muy importante, que del oeste empiezan a llegar rifeños diariamente, que se empiezan a unir al conjunto de estas cávilas. Tanto es así que casi los españoles, sin darse cuenta, de pronto empiezan a ver que el número ha crecido exageradamente. Es decir, lo que podían ser antes unos grupos, no, van a terminar viendo columnas, y así lo dirá el propio general Silvestre en la desgraciada madrugada del día 22, que lo que está viniendo ver hacia el campamento Anual son columnas largas de rifeños ordenadas en su avance, no dispersadas, ¿no? Por lo tanto, la cosa está cambiando mucho a mitad de junio de 1921. Y ahora llega este día decisivo, el día 16. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente de Darbu y Mellan van a hacer la aguada. O sea, los policías indígenas salen, Darbu y Mellan la tenemos aquí, salen y van a hacer la aguada. Y entonces se encuentra que cuando están haciendo la aguada, un nutrido fuego que le proviene de la zona de los árboles le impide hacer la aguada. Atacan a la escolta y ahí es donde se producirá la gesta del médico Vázquez Bernabeu, que pistola en mano aguantará con los policías sobre el terreno. Será un verdadero drama.
Antes el general Silvestre había acordado con el general Navarro que sería bueno tener una fuerza de reacción por si atacaban algunas de las posiciones, y afortunadamente eso sí estaba preparado. Y la fuerza pues reaccionó. La fuerza la mandó los escuadrones de regulares mandados por el teniente coronel Núñez del Prado, que salieron de Anual para socorrer a los policías indígenas que estaban atascados aquí, en la zona de las pozas, en las zonas del agua, y que estaban la situación no comprometida ya para esa avanzada de los policías, sino para la propia posición de Darbu y Mellán. Y ahora viene la respuesta, por eso les digo que la estrategia rifeña iba cambiando constantemente. Y ahora, por eso he puesto aquí acción, reacción, acción. Es decir, primero la acción, atacas aquí, salen las fuerzas regulares de Núñez del Prado a proteger a la gente de Darbu y Mellán, e inmediatamente parte una columna de la Loma de los Árboles hasta Anual, atacando Anual por el sur. Esto no lo habían hecho los rifeños nunca hasta ese momento. Es decir, es realmente algo que sorprende a los que están allí, ¿no? Sorprende, bueno, a los altos mandos. Afortunadamente le pilla al general Navarro, ese día está allí y está de jefe de la circunscripción de Anual el coronel Manella de los de Alcántara, ¿no? Reaccionan bien, pero el combate no va a durar una hora. El combate va a durar todo el día. ¿Y saben ustedes quiénes van a salvar a Anual de esta columna que se le mete por el sur? Lo van a salvar los cañones de Igueriben. Los 2 cañones que el capitán La Paz los hace volverse hacia el norte y pilla a todos esos rifeños que se están refugiando concretamente aquí. Perdón, un segundillo. Esta foto es muy interesante porque nos hace comprender muchas cosas. Mire, el número 6 es donde estaría el cuartel general del general Silvestre. Aquí estaba el Estado Mayor, todo el mundo. Igueriben, fíjese cómo la veían, está allí, Igueriben. Es decir, muchas veces se dice, bueno, es que se veía gente en los parapetos, es que se podía ver con prismático la gente en los parapetos, ¿no? Los rifeños atacan, en ese ataque, el último ataque, no el a Darbu y Mellán, sino por el sur de Anual, llegan hasta estas casas. Ahora mismo esto está mucho más repoblado. Este es el poblado de Anual actual. En aquel tiempo era un caserío mucho menor. Pero los rifeños que han venido de la Loma de los Árboles se refugian aquí. Y desde ahí tienen batido ya la parte del cuartel general de Anual. Es decir, realmente hay un peligro grandísimo en esos momentos, ¿no? El combate dura todo el día. Los cañones de La Paz disparando desde Igueriben, que la tenemos aquí, hacia las casas, empiezan a batir y le hacen baja a los rifeños y ya tienen que desistir. Pero repito una cosa, los rifeños en ese día han hecho una maniobra, han hecho una estrategia pues que anteriormente no se hacía. Y hay muchos historiadores militares y civiles ponen el dedo en la llaga en decir, se tenía que haber tomado nota de este combate del día 16, porque aquí cambiaron muchísimas cosas. Y una de las cosas que va a cambiar y va a ser decisiva es que esta es la Loma de los Árboles de la que le estoy hablando. Observen, aquí se ven incluso hasta los árboles, ¿eh? Entonces, desde estos árboles, esto está más o menos a la altura del cuartel general de Anual, para hacernos una idea. Pero la loma continúa hacia allá y termina allí, subiendo hacia Igueriben. ¿La ven? Aunque está un poquito con niebla. Bueno, pues hasta ahí. A partir de ahí, los rifeños estarán ya siempre en la loma. A los rifeños no se le va a echar ya nunca. Los rifeños hacen una cosa. Por la noche empiezan a hacer las trincheras. Y están en las trincheras, por la noche. Durante el día echan paja, tapan las trincheras y se marchan. Y entonces los cañones de Anual empiezan a batir, pero no están causándole baja a los rifeños. Los rifeños vienen a la tarde-noche y otra vez ocupan las trincheras. Y otra vez al amanecer empiezan a disparar con la gente a la aguada. Ya tenemos aquí una situación que empieza a ser bastante delicada porque ese área iluminado en amarillo ya no empieza a estar seguro. Llegamos al 13 de julio y el comandante Benítez, ya repuesto de sus heridas, pues se incorpora a la posición de Igueriben, ¿no? Llega a la posición de Igueriben y bueno, el comandante Benítez era un hombre, yo creo que era muy previsor, voy a dar mi opinión, ¿no? A lo mejor no puedo coincidir con muchos de ustedes. Creo que era un hombre muy previsor,
y estudioso y que era realista con lo que había, ¿no? Algunos lo tachaban de pesimista al comandante Benítez. Luego el tiempo terminó demostrando que el teniente, o sea, el comandante Benítez era un honorable militar en el sentido de que era muy responsable con su empleo y con la condición de su cargo. Viene y Benítez releva al comandante Mingo, releva el día 13, pero ya el día 14 Igueriben es atacada muy duramente por los rifeños. Todavía los rifeños no han colocado trincheras en torno a Igueriben el día 14, pero ese día los defensores, y este dibujo se refiere a ese día, tienen que emplearse muy a fondo y gastan un total de 6.000 cartuchos. Los defensores de Igueriben, 6.000 cartuchos. No tienen baja, la posición aguanta bien y parece que la cosa va a ir bien, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ya la aguada que hacían los de Igueriben, que sacaban aquel pelotón con sus sargentos, ya no lo van a poder hacer a partir del día 14. Bien, aquí viene el convoy del día 17, el famoso convoy del día 17. En un principio, el convoy parece que se va a hacer sin ningún tipo, sin mayores problemas. El comandante Romero mandará este convoy y la escolta del convoy, y concretamente los que van pegados ya al propio convoy es un escuadrón de regulares mandado por el capitán Joaquín Cebollino von Lindemann, ¿no? Ese día el jefe de la circunscripción ya no es el coronel Manella, es el coronel Argüelles, que es el jefe del regimiento mixto de artillería de Melilla. Y entonces, lo primero que hace Argüelles, que a mí personalmente me parece que fue una gran medida, fue bombardear mucho la zona de la falda de Igueriben, la zona norte. Sin embargo, cuando el convoy se va acercando a la posición, encuentra de que ya allí hay verdaderas trincheras que no se habían visto antes, o por lo menos se dan a conocer en ese momento. Algunos historiadores dicen que ¿por qué no alertaron los propios de Igueriben de que allí se habían hecho trincheras? Quizás es que no las vieron, porque insisto que los rifeños trabajaban por la noche y las tapaban durante el día. El caso ese día sí dan la cara, ese día está pobladas las trincheras al sur de Igueriben. Hay un momento que la buena acción de los artilleros, porque el coronel Argüelles manda sacar una batería fuera de la posición de Anual, con lo cual coge mejor la posición de Igueriben, empieza a bombardear y aprovechando ese bombardeo, el comandante Romero le dice a Cebollino von Lindemann, ahora es el momento. Aprovechan que la parte noreste de las trincheras todavía no están muy sólidas, no hay muchos rifeños en esa zona y es abordable y lo consigue von Lindemann, consigue pasar con su escuadrón y en este dibujo que lo hemos presentado en la exposición que hemos hecho en el refectorio, se ve perfectamente la carga de los regulares en ese momento contra las trincheras rifeñas y seguido por el convoy allí a retaguardia. Esto, que aparentemente es una zona épica, es una visión épica, también va a tener una contrapartida, que en el momento que el convoy siga subiendo para arriba, las acémilas y acemileros le están dando la espalda a los rifeños que están en las trincheras, que le empiezan a batir por detrás. Y entonces las acémilas son alcanzadas, las acémilas reculan, caen sobre el terreno, se va a perder mucho material, se pierde víveres, se pierde repuesto de munición, se pierden muchas cosas. Granadas. Hay un momento, perdón, todavía no, me mantengo aquí. Muchas de estas acémilas que llevaban un total, perdona un momento el inciso, se llevaban ese día 500 granadas concretamente a Igueriben, que le había pedido el capitán La Paz, y muchas de ellas se perderán. Entonces, aquí sale, diríamos, el valor del teniente Nogués Barrera, de la comandancia de artillería de Melilla, que manda a sus hombres irse hacia las acémilas y coger al brazo por lo menos 2 granadas cada artillero. Hay que tener en cuenta que Nogués nada más tenía 17 artilleros aquel día con él, ¿no? Y es decir, que no se pudieron recoger muchas granadas. Pero es una gesta muy importante. Incluso habrá una proposición para la laureada de San Fernando para Nogués, pero en fin, ahí entrarán otro tipo de discusiones y debates y al final al hombre no se la concederán. El caso es que cuando las acémilas logran llegar a la posición, pues vamos, realmente se van a encontrar con un problema muy grande, porque muchas de estas acémilas llegan gravemente heridas
Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que si en la posición había 300 hombres, con los que han llegado de intendencia y los que han llegado de artillería, ahora son 350, más 67 acémilas, supongo que quedarían 10 o 12 abajo en el barranco, pero aún así serían 50 y tantas acémilas, no cabían en Igueriben, ¿no? Aquí sí tengo señalado por dónde se pegó el convoy, porque ya relato que al principio los convoyes a Igueriben se hacían por esta parte, que es la más factible, la mejor, la más cómoda, pero a raíz de que los rifeños, por eso ya he pintado en verde la ocupación rifeña, que les ruego que se fijen en este espacio, que en la loma de los árboles ya está totalmente ocupada, pero a la vez ya hay un círculo que está cerrando Igueriben por el norte y por el este. Entonces, lo que trato de explicar en este dibujo es cómo el escuadrón de regulares de Cebollino logró escapar, que lo que hizo aprovechando, porque a esa misma hora que se está atacando el convoy que está yendo hacia Igueriben, los rifeños vuelven a hacer otra maniobra de diversión. Vuelvo a decir, es otra estrategia que sorprende otra vez a los mandos españoles, porque a la vez que está ocurriendo esto aquí en el sur, en la zona de Igueriben, también están siendo atacados Anual y Darbu y Mellán. Es decir, que tenemos ahí 3 brazos rifeños metiéndose en una zona que, insisto, debería de haber sido controlada por las tropas españolas, porque su supervivencia radicaba precisamente en ello, ¿no? El comandante Benítez autoriza que el capitán Cebollino se vaya, contra menos gente haya allí en la posición, y hay una parte de Igueriben, en la parte norte, una que cae sobre la loma de los árboles y otra un poquito más a la izquierda, que sí es factible que caballos hacia abajo puedan galopar. Es decir, porque Cebollino lo que no iba a hacer es volver por donde había entrado, indudablemente iba a ser batido. Tiran por aquí, se acercan a la Duarte de Mesauro y no encuentran resistencia, porque todo el esfuerzo rifeño se está haciendo para el valle del río Anual. Subirá con todas sus fuerzas, encarará a Darbu y Mellán y allí encuentra refugio. Eso no significa que tuvo 5 muertos entre los regulares, que tuvo varios heridos, incluso llevó con él a un soldado a un acemilero de los que habían subido el convoy. Personalmente, y visto a toro pasado, fue un error dejar las acémilas en Igueriben. Las acémilas tenían que haber galopado con Cebollino, es decir, que se quedaran por el camino unos u otros, da igual, pero hay que tener en cuenta que los equinos son gregarios, y si los caballos iban tirando, los mulos probablemente lo hubieran seguido, porque los mulos de Igueriben van a crear un problema para los defensores de gran magnitud, como ahora lo explicaré. Los mulos, las 67 acémilas, las llevan y las colocan entre el parapeto norte y las alambradas. Y resulta de que, bueno, que las acémilas pues han subido mucha herida en el estómago, en la barriga, en los muslos, en los cuellos, y los animales no paran de bramar, los animales no paran de quejarse de las heridas. Pero los rifeños ven con ello un tema muy positivo, en el sentido que se dedican a batir a lo que son los mulos. Vamos a batirlo, vamos a eliminarlo, y se van a encontrar un problema los españoles, porque mañana no se van a encontrar a los mulos, se van a encontrar bolas gigantes de carne cuando aquí la temperatura suba 45 o 50 grados. Pero además los animales heridos, agonizantes, perdonen que se lo diga así de claro, no paran de echar excremento. Y el excremento rodea todo el muro norte. Eso, la sangre, los insectos rodeando a los animales. Los equinos, vuelvo a decir, son gregarios. Y hay un momento que por olfato, algunos de ellos dicen, ¿por dónde nos han metido? Por aquí, hay que escapar de aquí. E intentan escapar por donde estaba la puerta de la alambrada de Igueriben. Y se van en masa hacia el ángulo norte de la alambrada y allí se enredan con la alambrada, caen uno encima de otro y hasta eso le viene bien a los rifeños que están cercando, porque al día siguiente se encuentran una escalera de carne, de bultos de carne. Y qué casualidad que subiendo esa escalera de bultos de carne empiezan a subir con granadas de mano y la empiezan a meter dentro de la puerta principal de Igueriben, aprovechando ese montículo de animales. Por eso le digo que esto, que fue un problema, y además que las quejas de los mandos del comandante Benítez por el liogro eran constantes, el mal olor era horrendo, ¿no? Decían que ya la gente no podía estar sin quitarse las mascarillas.
Aquí hay un soldado también que está machacando las patatas, que fue otro recurso. El día 19 de julio se prepara la gran operación de llevar un segundo... Perdona, se me ha olvidado decir una cosa. ¿Qué es lo que llega a Igueriben de agua el día 17? Llega que la gente llena la mitad de un jarrillo y no hay jarrillo de agua para todos. Al no subir el agua, ese día ya no se hace el rancho. Por lo tanto, ese día ya la gente no puede comer. Vamos a ver, porque estas horas son muy importantes para comprender la caída de Igueriben, porque empieza la angustia ya. Es decir, empieza que no pueden comer en condiciones, que no pueden beber en condiciones y se hace muy urgente. Perdón, el día, he dicho 17, el día 18 es exactamente igual. Y ya los heridos empiezan a pupular por el suelo y empiezan a pedir agua de cualquier forma. Entonces se abren las latas de pimientos y se abren las latas de tomates y ese líquido con cuchara se le va dando ya a la gente que está arrastrándose por el suelo. Llega el convoy que en teoría tiene que cambiar toda esta malísima situación, que es el convoy del día 19. Lo va a mandar el teniente coronel Núñez del Prado, que insisto, es un militar de prestigio, es el que manda a las fuerzas regulares. Aquí tienen una fotografía de él avanzando con sus tropas regulares. Él tenía mucha ascendencia sobre estas tropas y bueno, hace un intento, como lo vamos a ver aquí, el gran intento de meter el convoy en Igueriben. Pero es que las cosas del día 17 al día 19 han empeorado mucho más. O sea, los rifeños han abierto más trincheras escalonadas en torno a Igueriben en esos 2 días. Y el convoy y la fuerza de escolta, sobre todo la columna principal donde va Núñez del Prado, que es la que tiene que abrir la lata, van en vanguardia. Los regulares arremeten bien, empieza el forcejeo. El teniente coronel Núñez del Prado herido en un brazo y empieza a sangrar. Le mandan relevar y dice que no, que se queda allí y que espera que le venga un segundo escalón. Mucha gente, estudiosos sobre este tema, hoy dicen que estos regulares tenía que haber habido una fuerza por delante de estos regulares y en segundo escalón los regulares y haber tomado, diríamos, el asalto ellos concretamente. Pero es que regulares se desgasta aquí, pero es que no se desgasta 1 hora ni 2 horas. Es que empiezan a pasar las horas y lo que podemos decir que es el momento crítico de una acción de guerra, el momento crítico de un combate, se convierte en una flecha donde los regulares no logran pasar la última trinchera rifeña, pero ya están rodeados de otras trincheras. Y empiezan las bajas. Ahí mueren capitanes de regulares, mueren oficiales de regulares y ya la cifra casi 130 hombres de baja, aquello es durísimo. Núñez del Prado, que a Cebollino lo tiene con él, el famoso héroe del día 17, le dice, acércate a Anual, ¿qué pasa? Que no estamos recibiendo apoyo. Y cuando viene Cebollino dice, allí nadie nos manda nada, han dicho que aguantemos, toda la orden era aguantar allí, pero aguantar, las horas eran bajas y más bajas, claro. Hay un momento en que el capitán Zapino se ofrece de nuevo a Núñez del Prado, le dice, mi teniente coronel, hay que salir de esto, yo voy allí, más o menos la voy a liar allí en Anual, a ver si consigo, y es verdad, Zapino llega allí muy enérgicamente y tal, y el hombre tiene la mala suerte que cuando está defendiéndolo todo allí le pegan un tiro, y va a ser el último que va a aparecer en un periódico de Melilla con su nombre, enterrado, etcétera, etcétera. Digo el último porque después ya sabemos todo lo que va a venir. Va a caer Igueriben y tal, pero diríamos el que se le va a hacer un entierro, al capitán Zapino de regulares, ¿no? Hay un problema añadido. El problema añadido es que es día de relevo en la circunscripción. Por lo tanto, el coronel Argüelles está haciendo entrega del mando y llega de nuevo el coronel Manella. Y cada vez que le piden a Manella, o a Argüelles le dice, no, es el coronel Manella, no, es el coronel Argüelles. Estamos aquí, estamos en relevo. Claro, y mientras los regulares se están aguantando allí a pie fijo, ¿no? En toda respuesta, hay un momento en que, viéndose ya muy presionado el coronel Manella, realmente les tengo que decir que es que no había tropas suficientes. Es que lo que se estaba haciendo con Igueriben era mandar... no podemos hablar que en Anual hubiera una división orgánica, una brigada orgánica. Es que no lo hay. Lo que hay son columnas. Y de pronto llega un mando y dice, vamos a ver, usted lleva 3 secciones del África, usted la ametralladora del San Fernando con usted, y así se está funcionando. Es decir, que hay un problema grandísimo en esos momentos. Y en Anual la situación se ha vuelto muy complicada.
¿Y qué contesta el coronel Manella? Que es un hombre valiente, arrojado, eso no hay quien lo ponga en duda. No llevaba mucho tiempo en Marruecos, que algunos les quieren sacar espina por ahí, pero su comportamiento fue muy íntegro y de hecho fue muy valiente, como murió en Izumar el día 22, pistola en mano y nos entregó, en fin. Y el hombre tuvo rasgos humanitarios, como diré ahora después con Igeriben, porque cuando le preguntaban, bueno, ¿qué fuerza va a venir? Él decía, la columna de Drius. La columna de Drius es la que va a solventar esto. Bueno, pues vamos a ver la columna de Drius. Aquí los tenemos, la columna de Drius. La columna de Drius son 5 compañías del San Fernando, del regimiento San Fernando, que están en Dardrius. Y se le ha mandado incorporarse inmediatamente anual. Es una fuerza fresca, una fuerza que no entra en combate. La manda otro militar, para mí, prestigioso, como es Pérez Ortiz. Le recomiendo el libro que escribió de Anual a Montearruy, que es un libro apasionante y muy ecuánime en la forma de expresarse. Y esta fuerza, que está muy unida a su jefe, que tiene mucha ascendencia sobre la gente del San Fernando, pues empiezan a incorporarse, llegan anual. Claro, Manella, cuando ve bajar por Izumar al San Fernando, los quiere entrar en combate y no le dice a Pérez Ortiz, teniente coronel, ¿pueden entrar en acción? Y claro, Pérez Ortiz se vuelve para atrás y dice, mire usted cómo vienen. Acaban de hacer 35 kilómetros andando cuesta arriba desde Dardrius con todo el equipo encima. Y el mismo coronel Manella, que necesitaba esa fuerza, le dijo, por favor, les ruego que por lo menos entren en posición, pónganse detrás de los regulares. Y efectivamente van y se colocan detrás de los regulares. Pero justo cuando se están colocando y Manella le da la orden que las ametralladoras del San Fernando pasen de apoyo a regulares, se derrumban los regulares. Esos regulares que han estado aguantando horas y horas, metidos prácticamente, se derrumban y empiezan a retirarse. Muy desordenadamente. Tanto es así que los oficiales, los que quedan vivos, porque habían caído varios aquel día, heridos y muertos, no pueden frenar esa avalancha y aquello realmente es algo que no había ocurrido nunca. Hasta entonces los regulares de Melilla nunca habían reculado. Pero en ese recule se llevan a lo de San Fernando también, el convoy va para atrás, bueno, realmente un desastre. Esto es un día muy doloroso. Por supuesto, lo de Igeriben ya está muy desmoralizado ese día, no paran de mandar mensajes. Voy a ir un poco porque veo que aquí la hora ya me van a sacar la tarjeta blanca, ¿no? ¿Puedo aguantar 10 minutos? Te vamos a sacar la tarjeta roja. ¿Tarjeta roja? Pues no sé, me queda lo más gordo, pero bueno. Bueno, quiero decir una cosa. Bueno, voy a ir muy picado. Te quedan 15 minutos. Bueno, voy a ir súper atropellado, pero bueno, voy a intentar explicarle este final porque es muy importante. Vamos a ver. Hoy día se critica que el día 19 no hubiera ningún general en anual. Hubiera sido muy importante que hubiera un general en anual el día 19 y no lo hubo. ¿Por qué razones no había ningún general en anual? La razón era la siguiente. El comandante general estaba en Melilla y el general Navarro se había venido de permiso a la península, que era el segundo de a bordo, ¿no? Ya hemos visto como el general Navarro no tuvo una mala actuación el día 16 de junio, pero él se va de permiso y encima le añaden un permiso más. De tal forma que cuando empiezan a ponerse las cosas ya muy mal en los convoyes del día 16 y el día 19, bueno, el día 19 no, porque ya le había mandado un telegrama el general Fernández Silvestre a Navarro, incorpórate con urgencia porque hay un problema en anual. Tanto es así que cuando el barco llega a Melilla y se baja a Navarro, le está esperando el propio general Silvestre a pie. Le dice, Felipe, llega anual. Le dice, llega anual. No le dice, vete anual. Que son dos diferencias. Y ahí Navarro comete un error. Porque el general Navarro se excusó, y después Rodríguez de Viguri en la defensa del general Navarro, en fin, tiene muchos argumentos y tal. Una de ellas que Navarro había llegado sin ayudante, que el general necesitaba cosas. De hecho, comió a mediodía, pero si comía a mediodía en Melilla, ya no podía llegar a anual. Porque el general Silvestre se había comprometido en un telegrama de Melilla anual y de anual a Igeriben, al comandante Benítez, y le dijo, mañana día 20 por la mañana le salvamos y le sacamos a todos ustedes de ahí. Es decir, el general Silvestre había comprometido su honor con la gente de Igeriben y con el comandante Benítez en la mañana del día 20. Pero el general Navarro va y duerme en Dardrius en la noche del 19 al 20. Esto es otro problema. Se le excusa en parte porque el general Navarro, si quería cambiar la situación en el frente, y es verdad que el 19 habían encontrado muchos rifeños en las trincheras,
había que nivelar la situación, porque ya hemos visto como desde Anual no había contingente suficiente para vencer. Y entonces se hace algo que para mí personalmente está rematadamente mal. Se recurre a las cávilas de Benissai, dominada por los españoles en meses anteriores, y a los de Metalza, y se le da mucha munición de fusiles Remington a esta jarca. En teoría sumisas y amigas de España, pero sus jefes, los dos, Cadur Lamar y Burjarrail, no eran de fiar. Y ahora explicaré un poquito sobre ellos dos. También eran una gente que acababan de estar dominada prácticamente. Y ahora se le da un protagonismo fundamental para romper el cerco a Igeriben. Este tema hay que estudiarlo, porque no le van a dar un protagonismo normal, le van a dar uno muy importante, como veremos. Aquí tengo puesto el tema de que Navarro termina llegando en la mañana del día 20, pero cuando llega allí, pero no llega en la mañana a las 9 de la mañana, llega a las 12:30. De hecho, hay un testigo, que es el coronel Argüelles, que acaba de hacer el relevo con Manella, y le dice, yo lo vi, que regresaba. Claro, cuando llega allí se encuentra un coronel Manella que le está diciendo la tropa está baja de moral de combate, los regulares han retrocedido por primera vez, un panorama. Él se lo comunica al general Silvestre y dice, aquí mañana hay que traer mucha más fuerza porque no podemos romper el cerco de Igeriben en esta situación, ¿no? Simplemente decirle panorama en Igeriben. Esto es la tienda cónica de la morgue. Como no se podía enterrar a la gente en Igeriben, se la iba amontonando con sus guerreras ensangrentadas en una tienda que es la tienda de la morgue. Un espectáculo realmente dantesco. Me quiero centrar en este convoy porque esto es clave. El fracaso de este convoy va a originar la caída de Igeriben, al día siguiente la caída de Anual y poquito después el desastre de Anual. Es decir, entendamos un poquito lo que ocurre aquí porque esto para mí es clave. Bien, se decide hacer un ataque como no se había hecho en los días anteriores. Se distribuye en 3 columnas, derecha, centro, izquierda. En casi todos los libros aparece que fue una por la derecha y otra a la izquierda. No, hay una en el centro y que va a ser clave, ¿no? Entonces resulta que esta columna que va en la derecha, esta que voy a señalar, la manda el coronel Morales, una persona de prestigio, y las cávilas de policía que van más unidas a él, pues bueno, son personas de su máxima confianza. En el centro está el comandante Jesús Villar, que había tenido una pésima actuación en el tema de Abarrán, y aquí tienen ustedes a Cadur Lamar y Benissai y a Burjarrail de Metalza, porque la columna central en vanguardia está formada por estas cávilas, y a la izquierda el coronel Manella con los restos que quedan de regulares. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas cávilas, veo ya que estoy aquí ya, que no me queda nada ya. Puedes terminar cuando quieras. Es que estoy en una película de Agatha Christie, si le quita el final. Hasta las 8:15 tienes. Si le corta el final, hasta el cuarto, pero si ya no me queda nada, me quedan 3 minutos. No, que tienes hasta las 8:15. Vamos a ver qué decir. Pero mira, me quedan son las 8:10, te quedan 5 o 10 minutos. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, disculpen ustedes, pero para explicar esto medio en condiciones. Bien, terminando. ¿Qué es lo que pasa? Que desde un primer momento el coronel Morales logra avanzar bastante con su columna aquí. Es el que más se acerca a la posición de Igeriben, pero en la columna del centro, esta donde van las jarcas, empiezan a hacerse los remolones. Es decir, no empiezan a asomar la cabeza y si tenían que disparar 5 disparos, disparan uno y agachan la cabeza, porque en realidad no están de acuerdo con esto. La psicología de estos hombres que están en la columna central, que ya no están dando la cara por asaltar Igeriben, la pude comprender por una carta que un amigo, nieto de un sargento que cayó en el Monte Mauro, me la pudo mandar. Y entonces comprendí bien lo que pasó. Si me da tiempo, le voy a leer, son 3 renglones. ¿Por qué estas jarcas no daban la cara ese día aquí concretamente, ¿no? Y finalmente el comandante Llamas se vio muy poco auxiliado por el coronel Manella, porque al llegar el general Silvestre, resulta que el general Silvestre tuvo que atenderlo porque él era el jefe de la circunscripción de Anual, y el comandante Manella se queja mucho en el informe de Picasso que ha estado solo en el ala izquierda. Las cosas están que las columnas se quedan atascadas, ¿no? Y al quedar atascadas ya empiezan a venir los problemas.
ya el comandante Benítez ya no empieza a informar como había informado en los días anteriores, ¿no? Es decir, cuando llegó el general Navarro, un segundillo, cuando llegó el general Navarro el día 20, le empezó a mandar estos mensajes al comandante Benítez. Le dijo: resistí unas horas más, que lo exige el buen hombre de España, héroes de Igeriben, que tan alto ponéis el nombre de España, resistí. Pero no le está diciendo la hora que van a ser relevados. Ellos tienen por el general Silvestre que iban a ser relevados aquella mañana. Entonces, Navarro empieza a mandar una serie de telegramas un poco clarificadores de cuándo van a ser rescatados. El comandante Benítez le contesta: es horrible la sed, se han bebido la tinta, el petróleo, la colonia, los orines mezclados con azúcar, se echan arenilla en la boca para provocar en vano la salivación, los hombres se meten desnudos en los hoyos arenosos, quieren encontrar consuelo en la humedad, se ahogan en el hedor de los cadáveres, tanto de los propios compañeros como de los mulos, la pestilencia y carencia de agua hacen mortales las heridas, se acaban las municiones. Así estaba la situación. Pero cuando estamos ya en esa mañana y el propio comandante Benítez comprueba que las tres fuerzas que están atacando a los rifeños en la falda de Igeriben no evolucionan, no consiguen su objetivo, ya aquí ya manda un telegrama que no tiene nada que ver con lo anterior, que dice: parece mentira que dejéis morir a vuestros hermanos, a un puñado de españoles que han sabido sacrificarse delante de vosotros. Esto ya altera totalmente al general Silvestre, que ya acaba de llegar allí a Anual, que tiene los escuadrones del regimiento Alcántara, que le han dado escolta y los tiene allí cerca. Y entonces cuando surge la famosa discusión de que el general Silvestre decide hacer una carga de caballería con los 5 escuadrones del Alcántara, más los 2 de regulares, y que podía haber salido el general maniobrero que hubiera hecho falta en Anual, porque la única maniobra que realmente hace el general Silvestre en Anual es esta, la del capitán Ramón Blanco, que lo ven aquí a la izquierda, que lo hace trasladarse con una batería de artillería que bate mucho el flanco izquierdo de las trincheras y abre algún boquete. Pero fíjese, por eso le dije que era importante la presencia de un general. Esto no lo habían hecho antes los coroneles de la circunscripción, lo hace el general Silvestre. Y cuando llega este momento clave en el que él decide hacer una carga, y sus ayudantes, los tenientes coroneles Manera, Tulio López, el comandante Hernández, le dice: no sea un cadete, usted aguanta aquí que lo van a matar mi general y tal. Mirando a toro pasado lo que ocurrió en los días después, que el regimiento Alcántara se desangró en la famosa 7 cargas, que tiene concedida la laureada de San Fernando precisamente por esas valerosas cargas. Y lo que vino después, el día 22, el drama de un general quedándose solo en la puerta del campamento Anual, con todas las leyendas, que se suicidó, que se quedaron solamente sus 2 ayudantes con él, lo echaron a sorteo y se quedaron 2. ¿No hubiera sido mejor que el general Silvestre cargara ese día? Porque era la única maniobra posible para quitar el Dogal a Igeriben. Y se lo voy a explicar con lo que están viendo ahí. Miren la línea en rojo que señalo aquí. Una carga de caballería subiendo por esta parte de la loma de los árboles, que es muy suave, con una preparación artillera, hubieran subido la caballería y hubieran doblado perfectamente a las trincheras rifeñas. Era la única opción y se hubiera dado lo que hoy podríamos conocer como la batalla de Anual. Comprendo, todos podían haber quedado hoy, sin duda. Los de Alcántara hubieran sufrido mucho, el propio general podía haber muerto. Pero ¿no hubiera sido mejor esa carga? Era la única opción y no se hizo. Lo dejo ahí. Hay libros, les voy a recomendar una cosa. La mejor bibliografía sobre todo esto se está escribiendo de los años 90 para acá. Les recomiendo Historia secreta de Anual, les recomiendo Morir en África y les recomiendo Desde Cuba, Anual, Vida y Muerte del general Silvestre. Son libros que le harán comprender muchísimas cosas. Aquí está el momento en que el comandante Benítez arenga a sus tropas, con todos los heridos que tenía en la posición, y le dice el famoso discurso: hijos míos, vamos a abandonar este corralito que hemos defendido como héroes por la falta de víveres, municiones, llorad por vuestros compañeros que dejáis sin poder darle sepultura, estaban en la morgue. Ahora vamos a seguir defendiéndonos con las pocas municiones que nos quedan y, terminadas estas, emplear la bayoneta.
También dice el famoso: solo quedan 12 cargas de cañón que empezaremos a disparar para rechazar el asalto, contarlo y al 12º disparo, fuego sobre nosotros, pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición. Y ya lo único que voy a explicar es cómo se evacuó Igueriben y termino. Después me fusiláis al amanecer, si queréis. Pero es que tengo que explicar esto, si queréis, porque no me queda otra, ¿no? Es verdad, ese parte se mandó. ¿Y sabéis por qué? Porque en febrero del año siguiente, en el año 1922, el sargento Vasallo, cuando encontró el cuerpo del comandante Benítez, se lo encontró en la Guerrera. Por lo tanto, ese mensaje de 12 granadas nos quedan, las 12 se tirarán, ese mensaje fue real. Les voy a explicar, en lo que entiendo, después de darle mucha vuelta a esto, sobre todo el leer sobre los testigos que vieron al propio comandante Benítez en estos últimos momentos. Yo creo que el comandante Benítez sí quiso hacer una evacuación como la describe el teniente Casado en su obra Igueriben. Es decir, una vanguardia, un centro, 2 flancos y una retaguardia. Pero eso no se verificó. Tal como lo deja el teniente Casado en su libro, y salimos, se nos echaron encima, nunca se llegó a verificar. No creo tampoco que las 12 granadas se tiraran, porque en la expedición que hicimos en el año 69, encontramos granadas del Schneider sin disparar, estaban todavía en la posición. Si la hicimos en el año 89, figúrense si no habrían otras granadas más del Schneider. Esa granada se encontró y hubo gente que se la llevó para Melilla. Entonces, creo que lo que pasó allí realmente fue que estaba preparada la evacuación, que al ver salir a la gente al retroceder la columna central, la gente más válida, independientemente de la unidad a la que pertenecieran, infantería, no los artilleros, que esos se quedaron hasta el final con el capitán La Paz, pero el resto se aglutinó gente que podía andar, porque el principal problema que tenía Benítez para la evacuación, y por eso le contesta tan mal al general Silvestre, es que Benítez tenía cerca de 200 hombres que no podían andar ya. Si no podían andar, ¿cómo lo iban a poder sacar de la posición? Si le estaba diciendo al general Silvestre: vengan ustedes donde estamos nosotros, porque nosotros no podemos ir donde están ustedes. Ese fue el problema, por eso el comandante Benítez no abandona la posición de Igueriben y se queda junto a los sacos terreros. Considero que un militar de honor, una persona que se queda allí responsable con sus heridos, no avanzó. Tampoco se va el capitán La Paz, porque el problema eran los heridos. De esto se habla poco. Se habla en el libro de Casado que sí, que los heridos iban a venir conmigo y me lo iba a llevar a una colina. No. Tú no puedes llevar 200 heridos. Y el drama, como después lo explicaría el teniente coronel Pere Ortiz, porque lo vio con sus propios ojos, fue el drama de las granadas tirándose sobre Igueriben y estos heridos dentro. Y este es el drama final de la posición de Igueriben. No me puedo extender ya más, me gustaría, porque hay muchas cosas interesantes, pero tengo que parar. Lo único que le digo una cosa: si esta conferencia ha servido para crear en ustedes alguna inquietud de acercarse a libros, de acercarse a una bibliografía que les pueda arrojar algo, yo no soy las tablas de la ley, ni mucho menos. Pero si esto ha creado una inquietud, bienvenida sea la conferencia. Muchas gracias. Enhorabuena por esta magnífica conferencia, que yo creo que nos ha dejado a todos un poco melancólicos por toda esa situación que pasaron los militares en Igueriben y cómo a veces las cosas suceden inevitablemente, aunque con el tiempo pues tenemos otra perspectiva. Ahora pues les toca a ustedes el turno de preguntas, que por haberse dilatado el conferenciante no puede ser muy amplio, pero bueno, intentaremos resolver algunas de las preguntas en cuanto venga la señorita con el micrófono. Está por ahí. Es que no tiene pila. No, pero bueno. si no tiene micrófono da igual. A ver. Bueno, pues... Sí. Pero a ver, tenía primero la palabra este caballero. Sí. de los árboles. Pero yo creo que
esta batalla se pierde, a ver si usted, en el año 16 o 17, que es cuando se le encarga a Silvestre la campaña del Quer, que va a Alfonso XIII. Él se sentía muy orgulloso de su cordón dorado, que se lo da a su hijo Bolete cuando le entrega con el coche de la comandancia que evacúe la posición. Y entonces le dice: Manolo, arme el Quer porque eso es importante. Y él le contesta: necesito 40.000 soldados. Nunca llegaron. Luego él también era muy cabezón, y a Gabriel Morales no le hizo mucho Breve, caso. por favor. Pues, que tienen que intervenir más gente. eso es lo que mayormente, que nunca llegaron ese refuerzo que él pidió. Bueno, pues le contesto brevemente. Son muchos los historiadores civiles y militares que están de acuerdo que el ejército español, o sea, la fuerza del protectorado en la Comandancia General de Melilla, tenían que haberse quedado en el Quer 2 años más, porque de hecho la posición que se estableció de Dardrius sí fue una posición bien asentada. Dardrius tenía 2 grandes ventajas: fue fortalecida en su perímetro, tenía piso de 2 plantas y además tenía la Guada al lado. Y entonces lo que se insistió, o sea, lo que hoy día se está debatiendo por estos historiadores, es que nos teníamos que haber quedado en el Quer 2 años más. De hecho, el general Silvestre en esta fecha de julio está reconociendo que no tiene ni hombres ni medios. La cosa es clara. Yo te voy a hacer 2 preguntas breves en una. Primero, ¿qué sobrevivientes quedaron en Irigiben? Y la siguiente, consecuencia de la guerra y del tema este de Anual, es todo lo que viene después en nuestra historia, o sea, la dictadura de Primo de Rivera, República y golpe de Estado posterior. ¿Vienen a ser un poco consecuencias de...? Sí, voy a intentar ser breve también, Antonio. Vamos a ver. Casi todos los libros de la época, estoy hablando de la época de los años 20, 30 y sobre todo en los años 60, que es cuando se empezó a recuperar esto, hablan de lo mismo. De Igueriben lograron llegar anual 13 soldados. Llegaban en tan mal estado que al beber agua murieron. Eso no corresponde con la realidad. Hoy día está demostrado que 50 hombres de Igueriben se salvaron. Recomiendo que lean todo lo que está aportando el investigador Sánchez Regaña, porque claro, lo que ha hecho ha sido sumar a los que realmente escaparon de Igueriben, sobrepasaron las trincheras y llegaron anual siendo atendidos por los servicios médicos. Se calcula unos 27, 28 hombres, entre ellos el de más alta graduación, el sargento Hermenegildo Dávila Morillo, que fue un testigo fundamental después para las condecoraciones de las laureadas. Y también no olvidarnos que 20, escapando por la parte oeste de Igueriben, por donde estaban los cañones, llegaron a la Duar de Amesauro y como allí había mujeres y rifeños muy viejos, le dijeron: quédense ahí que ahora les pondremos las cuerdas y lo haremos prisioneros. Y se salvaron, no fueron ejecutados. De ese grupo de 20, algunos van a terminar muriendo en el cautiverio de Ardir. Algunos. De hecho, es curioso porque uno de los que murió en manos del sargento Vasallo le enseñó los percutores, los 4 percutores del Schneider que tenían los cañones del capitán La Paz, se lo enseñó al sargento Vasallo y se lo entregó. Le dijo: estos son los percutores de los cañones de Igueriben. Es decir, Sánchez Regaña está llegando a lo que fue detrás de todos estos soldados que sobrevivieron, incluso ha hecho un estudio de todo lo que le sucedió a muchos de ellos en la Guerra Civil también española. Luego, referente a lo que me preguntas de lo que sucedió, hombre, hay un hecho que es claro, que parte del golpe de Primo de Rivera fue precisamente para hacerse con el expediente Picasso. Hay que tener en cuenta que ya se estaba declarando en las responsabilidades del Congreso y entonces Primo de Rivera, de hecho, cuando llega a Madrid, lo primero que pregunta es dónde está el expediente, pero claro, Maura, más listo, había ido y se había llevado parte del expediente. Entonces, lo que venga después, pues en parte sí tuvo que ver con eso. Después ya sería más complicado empezar a relatar paso por paso la llegada, o sea, lo que fue la dictadura de Primo, dicta blanda. Eso sería, Antonio, para verlo un poco más tranquilamente. Pero en un periodo de la historia corto, pues hay muchas cosas que se relacionan. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo por la magnífica conferencia que ha dado. Y quería preguntar que desde la experiencia que da el paso del tiempo, ¿se podría haber hecho una estrategia más coherente
desde el punto de vista político y militar, aunque para ello haya que apoyarse en una ucronía? Bueno, de hecho había una estrategia en la otra parte del protectorado que estaba llevando el alto comisario Dámaso Berenguer y que realmente no estaba yendo mal en la parte oeste del protectorado, ¿no? Creo que muchas cosas incidieron. En el tema de anual inciden muchísimas cosas. Lo mejor hubiera sido lo que he dicho antes, no haber sobrepasado la línea del Quer hasta que no hubiera estado preparado la comandancia de Melilla en hombres y medios. Simplemente les voy a decir una cosa. Los ingleses nos quisieron vender en aquellos años, antes de llegar al 21, un stock de armamento procedente de la Primera Guerra Mundial basado principalmente en morteros Stoker del 81 milímetros y también de las ametralladoras Lewis, que procedía de los Estados Unidos, y de las propias inglesas, las Baker. Eso era material muy moderno bélico, pero también muchas ambulancias, mucho material de transmisiones, y no se quiso comprar, el Ministerio no quiso comprar. Simplemente le voy a decir una cosa, Igueriben con morteros, con granadas fumígenas que existían en aquel tiempo, se podía haber salvado. Haciendo caminos con granadas fumígenas alrededor, disparando los morteros, podía haber salido la guarnición. Cuando años después le preguntaron al teniente coronel Fidel Dávila, le dijeron, ¿por qué no se practicó esto con granadas? Lo primero que dijo, no teníamos morteros del 81, no teníamos granadas fumígenas, por lo tanto no estábamos preparados y nunca ensayamos una evacuación de una posición. ¿Más preguntas? Bueno, pues cedo la palabra al profesor Pérez Frías para que clausure este ciclo de conferencias y decirle que estamos intentando subirlo a un canal de YouTube para que en un futuro se pueda ver, pero tenemos algún problemilla y esperamos que con el tiempo se puede solucionar y puedan ustedes acceder a estas conferencias más allá de estos días. Bueno, el problema es que somos unos zoquetes en los medios audiovisuales y si alguien sabe editar vídeos, partirlos en partes para no perder nada, porque el problema es que YouTube no aguanta el peso de los vídeos y no nos deja subirlos. Entonces hay que editarlos, partirlos y subir en 3 porciones cada una de las conferencias, 3 o 4 porciones cada una de las conferencias. Bien, muchas gracias a Esteban Alcántara por esta magnífica conferencia, como todas las suyas. Enhorabuena por el éxito de público. Hemos conseguido el máximo de aforo, con lo cual me tengo que sentir orgulloso de esta clausura de un ciclo que ha durado un mes, con el que hemos buscado traer a la memoria hechos dolorosos para España, pero también hechos que significan el reconocimiento de la valía y del valor de muchos militares, no solamente los que recibieron la recompensa de la Cruz de San Fernando, como el comandante Benítez o el capitán de la Paz, o el propio Cebollino, ligados tan directamente a Igueriben, sino de todos aquellos anónimos que murieron o no murieron, pero lucharon en aquel territorio durante tantos años. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Y hoy, que se cumple 100 años de la muerte del comandante Benítez, de la gesta Igueriben, que mañana se cumplirán 100 años de anual y de esa caída, ese inicio de la caída de la Comandancia General de Melilla, que si quisiéramos podíamos estar celebrando centenarios de aquí a finales de año, primero con la caída y las defensas de las distintas posiciones, Monte Arruiz en el 9 de agosto o el 23, las cargas que ha citado Esteban de Alcántara con el teniente coronel Primo de Rivera, otro andaluz como Benítez, podríamos seguir hasta Tiza en septiembre, la recuperación de Monte Arruiz en octubre, una multitud de hechos que nos llevarían a estar celebrando todos los días un centenario, una conmemoración de centenario. Yo digo que el año 1921 es el año del desastre de anual para muchos españoles y espero que este centenario signifique para todos ustedes una recuperación de la memoria aquí en Málaga del comandante Benítez y de sus hombres.
Hoy hemos estado en el monumento al comandante Benítez en el parque, rindiendo homenaje con algunos de los aquí presentes, rindiendo homenaje no solamente al comandante Benítez, sino a todos aquellos que murieron un día por la patria. Yo les rogaría que si tienen ustedes ganas, cuando pasen por el parque y se acerquen al comandante Benítez, dejen una flor, un clavel o dos, o una flor cualquiera, como muestra de homenaje y de recuerdo a todos los militares y no militares que dieron su vida en algún momento por la patria. Muchas gracias. Bien, pues.